Al inicio entonces nuestra clase del día de hoy, ¿no? Que corresponde a la semana número 9, ¿no? Los temas a desarrollar son sobre todo el sistema nervioso y también vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos. Bien, la semana pasada se les debe haber comentado a ustedes de que como respuesta a los estímulos del medio, ¿no? Existen respuestas muy sencillas, muy simples en base a señales químicas, ¿no? Y esto era como parte de una característica importante de los seres vivos, ¿no? Lo que conocíamos como irritabilidad. Sean estos unicelulares o pluricelulares, tanto plantas como animales, siempre respondemos a estímulos. La forma más sencilla es responder a estímulos de forma química, ¿no? Con señales químicas. Y por eso es que se mencionó la semana anterior, por ejemplo, ¿no? A las hormonas, ¿no? Las hormonas son sustancias químicas que buscan respuestas, ¿no? En ciertas células donde actúan a fin de que se cumplan determinadas funciones. Entonces, eso era, por ejemplo, una respuesta con señales químicas coordinadas, ¿no? Pero también había una respuesta más compleja, ¿no? A ciertas señales del entorno, de todo ser vivo. Y, por ejemplo, eso se daba con nosotros, los animales, ¿no? A través del llamado sistema nervioso. Entonces, el día de hoy vamos a ver esas respuestas, ¿no? Más complejas que tienen los seres vivos, ¿no? Como los animales, por ejemplo, donde están los hombres, los humanos, para responder a estímulos externos. ¿Bien? Y que obviamente es un poco más complejo, ¿no? Ya no es con señales químicas, sino participan células especializadas. Cuando hablamos del sistema nervioso, en un principio nos estamos refiriendo a un nivel de organización que solamente se va a encontrar pues, en los pluricelulares, ¿no? Los organismos más complejos, ¿no? Porque es sistema. Ustedes saben que en primera clase, en los niveles de organización, estaban pues los átomos, las moléculas, macromoléculas, complejos supramacromoleculares, luego estaba la célula, ¿no? Y ahí ya habían individuos, organismos unicelulares, ¿no? Que ya tenían vida. Sin embargo, cuando estos eran más complejos, estas células se organizaban en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en aparatos sistemas, y luego venía el individuo, ¿no? Entonces, los sistemas están presentes en los individuos, ¿no? O sea, los pluricelulares. Bien, por eso es que, si bien es cierto, los unicelulares responden a estímulos, no lo hacen a través de un sistema, ¿no? Porque son muy sencillos, pero también lo hacen. Por ejemplo, un protozoario que tiene un desplazamiento de izquierda a derecha en su medio acuático, ¿no? Si evidencia, por ejemplo, un cambio del medio, como puede ser una elevada temperatura o una mayor concentración de sal, rápidamente puede invertir su desplazamiento y en lugar de ir de izquierda a derecha, inmediatamente va de derecha a izquierda. Entonces, esa es una respuesta a estímulos, ¿no? Pero no es un sistema nervioso el que lo tiene, sino simplemente lo está percibiendo a través de sensores o receptores en sus membranas celulares. Pero responde, porque como ya se dijo al principio, todos los seres vivos responden a estímulos, ¿ok? En cambio, acá estamos hablando ya de un sistema nervioso. Y este sistema nervioso, pues, presente en los pluricelulares, va desde el reticular, pasando por el ganglionar segmentado hasta el encefálico, ¿no? Es decir, formar un encéfalo. Por ejemplo, hay organismos animales muy sencillos como son las esponjas, ¿no? Los llamados poríferos que ustedes pueden visualizarlo acá a la izquierda, ¿no? A la izquierda ustedes tienen una esponja marina, ambiente marino. Este es el animal más sencillo que existe, es el reino porífero, ¿no? Filum porífero, perdón. Y estas esponjas, a pesar de que son pluricelulares, ¿no? Las células que lo constituyen no forman tejidos, ¿ya? Entonces, tiene distribuidos a lo largo de toda su estructura corporal células que se encargan de la digestión y células que también responden a los estímulos, ¿no? Los llamamos efectores aislados, ¿ok? Entonces, no forman un tejido, no están en un conjunto agrupadas, pero están esparcidas a lo largo de toda su estructura corporal, ¿ya? Entonces, no tienen un sistema, ¿no? Porque ni siquiera llegan al tejido, pero hay células especializadas en responder a los estímulos del medio. De tal manera que, por ejemplo, si ingresa el agua en una dirección, ante cierto cambio del medio, ¿no? El agua sale en otra dirección justamente para que este organismo pueda, pues, adecuarse a ese cambio del medio, ¿no?
Pasando a otro grupo de animales, están las hidras, que es lo que ustedes están viendo acá en esta fotito con fondo negro al medio. Las hidras, por ejemplo, presentan, ¿no?, en toda su estructura corporal, ¿no?, unas redes nerviosas, ¿no? Se forman unas redes que, si ustedes hacen una observación al microscopio, lo ven como lo ven, está acá, una malla, una red nerviosa, ¿no? Tiene puntos de intersección muy importantes para que respondan a los estímulos de medio, que también pueden ser, pues, cambios en la temperatura, concentraciones de sal, que son los cambios más notorios en un medio acuático, ¿no? Y hay unas pequeñas celdas que participan ahí, denominadas de alguna manera protoneuronas, ¿no? Unas células primitivas, ¿no?, de respuesta a los estímulos. ¿Ok? Y igual pasaría, pues, en los celenterios, ¿no? Las medusas, por ejemplo, ¿no? Las células son los diarios, ¿no? Las medusas son los celenterios. Igual, aquí está la foto de la medusa, ¿no? Se llama en el esquemita que está a la derecha, se puede visualizar, ¿no?, cómo está constituida esta red nerviosa, ¿no? Teniendo inclusive células llamadas fotorreceptoras, ¿no?, que perciben la luz, ¿no? De esa manera que eso es un indicativo para saber si están en un lugar correcto, tienen que alejarse del mismo, ¿no? También hay células que tienen que ver con el equilibrio, que son los estratocistos, ¿no?, o estatolitos, pero ya son células que responden a estímulos. Sin embargo, su sistema nervioso Claro. está establecido como una red, ¿no? Una red nerviosa. Entonces, a estos dos grupos, dos filos de animales, niarios y celenterios, donde están las hienas y medusas respectivamente, se dice que tienen un sistema nervioso reticular, ¿no?, por la red que forman, o en todo caso difuso. ¿Bien? Lo que es importante Profe, entender aquí, ¿sí? Te escucho, tenía dime. una duda ahí. Sí, Tanto en la hidra y en la medusa, ¿los dos tienen fotorreceptores o solo la medusa? no, las medusas. Ah, solo las medusas. Medusas. Sí, justamente lo que estoy mencionando es eso, ¿no? A eso iba. Que tú estás viendo acá tres filum, ¿no?, de animales más sencillos, que son los animales más simples que tenemos en el reino animal, que son los acuáticos, ¿no? A la izquierda están los políferos, a la derecha arriba están los cnidarios y abajo están los celenterios. Pero lo importante que están en estos tres filum que estás observando en este momento, en esta diapositiva, es de que cómo se va haciendo complejo el sistema nervioso. Pasar de células aisladas a luego pasar en las siglas a redes, pero con pequeñas células primitivas llamadas protoneuronas, y luego en las medusas están las mismas redes, pero ahora ya hay receptores, ¿no? En este caso receptores de la luz, ¿no? Y también células que tienen que ver con el equilibrio. O sea, en la medida que el organismo se va haciendo un poquito más complejo, su sistema nervioso también se va haciendo un poquito más complejo, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha visto en todos los reinos de los seres vivos, que mientras más sencillo es un ánimo, más sencillas son sus funciones y sus partes, sus estructuras. En la medida que se va haciendo un poquito más complejo y muchas veces aumentando el tamaño, ¿no?, también sus estructuras o sus sistemas o su coordinación se hace más compleja, ¿no? Por eso es que vemos en las medusas ya presencia de fotorreceptores, ¿no? Ahora, acuérdate que las medusas, las células están fijas a un sustrato a veces, ¿no? En cambio, las medusas no, ¿no? Entonces ya se desplazan. Y eso requiere, pues, digamos, una serie de factores más importantes porque están cambiando constantemente de sus medios, no están a la espera de que el medio cambie, ¿te das cuenta? ¿Mm? Y si seguimos avanzando en, digamos, la complejidad de los seres vivos, pasamos ahora, por ejemplo, a los platelmitos. Los platelmitos son los gusanos planos, ¿no? Es otro filum platelmito. Uno de los representantes más conocidos, como ustedes lo pueden ver, es la planaria, ¿no? La planaria es este animalito que tiene toda la forma de, ¿no?, que ustedes ven aquí, media amarilla, marroncita clara, ¿no? La planaria. En esta planaria, que es un platanito, un gusano plano, ¿no?, que, dicho sea de paso, en la clase de reino animal se van a manifestar todas las características que los clasifican, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, que en lugar de una red nerviosa que lo antecedía con los linearios y celenterios, aquí vemos algo muy importante, ¿no? Que hay dos cuerdas nerviosas longitudinales, ¿no?, que están a ambos lados, ¿no? Es decir, que están ordenadas de manera paralela y de forma longitudinal.
y en diferentes partes de estas dos longitudes de la cuerda nerviosa, ¿no? Hay cuerdas nerviosas transversales, ¿no? Que van uniendo justamente a estas dos cuerdas longitudinales. Y en la parte cefálica de este platanito, ¿no? Se va a establecer un ganglio cefálico. O sea, que se está generando un centro de coordinación, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cómo va evolucionando este sistema nervioso, en la medida que se va evolucionando, ¿no? A los organismos vivos, ¿no? En este caso los animales. ¿Sí? Aún así sigue siendo primitivo, ¿no? Pero ya se le comienza a llamar ya no sistema nervioso reticular o difuso, sino se le llama ahora sistema nervioso ganglionar, ¿no? Sobre todo por la presencia de todo este ganglio cefálico importante que se hay en la parte cefálica del animal, ¿no? En la parte anterior. Si seguimos pasando un poquito con organismos un poquito más complejos, entramos al filum de los anélidos, ¿no? Los gusanos anillados, ¿no? Como lo puede ver en este esquema, ¿no? Aquí en la parte superior e inferior se ven, ¿no? Estos pequeños lóbulos que son los anillos que tienen estos gusanos, ¿no? Por ejemplo, las lombrices, ¿no? Aquí, ¿qué evidenciamos aquí? ¿No? Evidenciamos, por ejemplo, ¿no? El cordón nervioso, ¿no? Un cordón, ya no una cuerda que es más delgada, sino un cordón, o sea, es un paquete más grueso de nervios que van en la longitud del cuerpo, ¿no? Llegando luego a un ganglio subfaringio, porque está debajo de la faringe, ¿no? Mencionaba, y bueno, gracias, de que cuando llegamos al perfil de un planteamiento que son los gusanos planos, vemos que se forman dos cuerdas nerviosas, ¿no? Longitudinales, ¿no? Y entre ellas se forman cuerdas transversales, ¿no? En la parte cefálica se forma un ganglio cefálico, o sea, vemos que hay una, digamos, de simples redes, ahora vemos que se forman pequeños paquetes, ¿no? En este caso, cuerdas. En el caso del filum anélidos, ¿no? Que son los gusanos anillados, vemos que ahora hay un cordón nervioso. Y entre una cuerda, un cordón, el cordón es más grueso, o sea, quiere decir que hay mucho mayor cantidad de fibras, ¿sí o no? ¿No? Donde vemos un ganglio cerebroideo, ¿no? Que pareció un cerebro con muchas terminaciones sensoriales que son las que perciben los cambios externos. Entonces, ya de un ganglio cefálico, ahora hablamos de un ganglio parecido a un cerebro, ¿no? Quien comanda todo. En los filoartrópodos, que son los animales articulados, vemos más bien, ¿no? Que ahí habrá ganglios en pares, ¿no? En cada segmento de la longitud del animal, ¿no? O sea, que como que se va haciendo cada vez un poco más complejo el sistema nervioso, ¿no? Hay ganglios cerebrales, ¿no? Ya no cerebroideos, que son parecidos a un cerebro, sino son cerebrales ya, son pequeños cerebros primitivos, ¿no? Los cordones nerviosos, los ganglios transversales, ¿no? Y con bastantes nervios periféricos que son sensoriales, que reciben estímulos, y también motores, que son los que responden a los estímulos. O sea que vemos que en estos invertebrados, ¿no? En la medida que el animal se hace un poquito más complejo, el sistema nervioso también lo es, ¿no? También se va haciendo complejo. Luego pasamos a un sistema de ganglionar, no, era ganglionar, pero acá hay una variante en cuanto a los moluscos, ¿no? Comparado con los cefalópodos, que es el pulpo, el calamar, la pota, ¿no? Que tienen ganglios viscerales, ganglio pedio o pedial, un ganglio cerebral, ¿no? Vemos que en el caracol, por ejemplo, ¿no? Hay un ganglio cerebroideo, ¿no? Pero hay muchos receptores aquí. Por ejemplo, hay un osfradio, que es un quimioreceptor, percibe señales químicas, un ganglio visceral, que tiene que ver con toda la parte, digamos, de las vísceras del animal, otra célula encargada del equilibrio, que es el estatocisto, ¿no? Hay un ganglio pedal, ¿no? Que tiene que ver con su estructura de locomoción. Hay un tentáculo táctil, que es mecanorreceptor, ¿no? Hay un ojo vesicular en las puntas de sus antenas, que son fotorreceptores. Es decir, comienzan a haber muchos más receptores comparado con, por ejemplo, lo que es el cefalópodo, ¿no? A pesar que ambos son moluscos, ¿no? Pericaracol, que es un animal de cuerpo plano, pero con caparazón, tiene esas variantes, ¿no? Pero sigue siendo ganglionar, ¿no? Porque sigue habiendo ganglios, ¿no? Aquí y acá, como hemos mencionado. Luego pasamos a los equinodermos, al filum equinodermos, donde está la estrella de mar y los erizos de mar. Este es un sistema de nervioso muy particular, justamente por la morfología de estos animales, ¿no? Por ejemplo, la estrella de mar es un animal pentarradial, ¿no? Tiene sus pies ambulacrales, y rodeando el esófago hay un anillo, el anillo nervioso, que emite hacia cada pie ambulacral, ¿no?
los nervios radiales, ¿no? Los nervios radiales, justamente. Aquí vemos una fotografía más clara, ¿no? Este es el conducto Petro, que está en el esófago, ¿no? O en este caso es el nivel del niño oral, y están los pies ambulacrales, ¿no? Y a través de estas ampollas ambulacrales, ¿no? Pasa el nervio radial, ¿no? Y acá estaría un corte transversal de un esquema del erizo de mar, ¿no? Donde vemos que tiene su anillo también, y hacia cada lado de su pliegue corporal, ¿no? Salen pues los nervios radiales, ¿no? Entonces, en este caso se habla que es un sistema nervioso radial, ¿no? Por la particularidad que tiene de acuerdo a la morfología de estos animales. Pero estos son invertebrados, ¿no? ¿Qué pasa en los vertebrados? En los vertebrados nuestro sistema nervioso se hace dorsal, ¿no? Está hacia la parte de la longitud del cuerpo hacia atrás, ¿no? No está hacia el pecho, sino está hacia la espalda, ¿no? O el lomo en algunos animales, o también conocido como encefálico. ¿Por qué se llama encefálico? Porque tiene el encéfalo. Mucha gente cree que el encéfalo es el cerebro, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? El, 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 el encéfalo principalmente está formado por el cerebro, pero además tiene lo que se conoce como el tronco encefálico, unas tres estructuras pequeñas, ¿no? Que lo constituyen, donde está el mesencéfalo, el llamado puente de Barolio y el bulbo raquídeo, ¿no? Todo esto es el tronco encefálico. Y que se continúa con lo que sería la médula espinal. Y entre el tallo encefálico y el encéfalo, hacia atrás, en la parte occipital, está el cerebelo, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio. Y nuestro queridísimo Pedro Suárez Vértiz tuvo una enfermedad rara que atacaba justamente el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo comanda algunas funciones, por ejemplo, que tienen que ver con cierta musculatura que habla, que permite hablar, ¿no? Que fue lo que primero que se afectó, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, ¿no? Esto se va dañando de a pocos con el tiempo, se va degenerando, y le afectó primero el habla, y se dice que últimamente le afectaba hasta para comer, ya no podía ni comer, ¿no? O sea, estaba sufriendo demasiado. Bueno, a este nivel se dio. El cerebelo es muy usado para el equilibrio, y en épocas pasadas, cuando la policía quería atrapar a un delincuente y las balas costaban mucho y no las gastaban así nomás, te mandaban un golpe karateca en la base de la nuca del cerebro, ¿no? Golpeando el cerebelo y inmediatamente uno se caía al piso, ¿no? Por la pérdida del equilibrio. Nuestro sistema nervioso encefálico, ¿no? Está protegido por los huesos, para que vean qué tan sensible es. Es así que toda esta parte del encéfalo está dentro del cráneo, ¿no? Y la médula espinal está dentro de la columna vertebral, ¿no? Y aún así, a veces, para ciertas actividades, por lo mismo que es sensible, y aún así el hueso no ayuda, a veces se requiere ciertas protecciones adicionales. Por ejemplo, cuando uno maneja bicicleta, scooter, moto, tiene que estar con casco, ¿no? Patina inclusive, ¿no? Y cuando va en autos, inclusive el cinturón de seguridad, justamente porque el problema está de que un movimiento muy brusco del cuerpo puede hacer que uno se desnuque, ¿no? Y pierda comunicación. Comentaban, y no me escucharon, pero él decía de que en épocas pasadas las películas se hacían en base a los cómics. Me acuerdo muy bien, en una época de joven como ustedes, salió la película de Superman, ¿no? Y el actor que apareció para esa película era igualito al cómic. Todo el mundo pensaba que era el Superman que había tomado vida. Hizo una película espectacular, se habla de la saga, fue un lleno total durante muchas semanas, ¿no? Millones por aquí, millones por allá. Y este hombre pues, se volvió millonario de la noche a la mañana. Se compró su rancho, y en su rancho estaba montado encima de su caballo, y lamentablemente el caballo hizo un mal movimiento y él cayó. Cayó tan mal que perdió la comunicación del encéfalo con la médula. Es decir, de aquí hacia abajo todo dejó de funcionar, ¿no? Se volvió parapléjico o cuadrapléjico en todo caso, ¿no? Y, y así vivió toda su juventud, porque era joven, hasta que hace pocos años, antes de la pandemia, falleció, ¿no? Lamentablemente ya no pudo hacer la secuencia de películas, y todo fue porque no supo caer, ¿no? Por eso es importante cuidarse, a pesar que está dentro del cráneo, la columna vertebral, una mala caída, no hacer un giro adecuado, no importa si te rompas el brazo, pero que no te dañes el sistema nervioso, puede conllevar pues a daños irreparables, lamentablemente, ¿no? En el cráneo, el encéfalo recibe justamente los nombres de la zona craneal, ¿no? Por ejemplo, está el lóbulo frontal, el lóbulo occipital hacia atrás, hacia arriba está el lóbulo parietal, y más abajito está el lóbulo temporal, ¿no? Justamente con la ubicación de los huesos del cráneo. Lo que pasa con la médula, ¿no?
La médula tiene vértebras cervicales, vértebras torácicas o dorsales, vértebras lumbares y sacras, y también así se le llama la región de la médula espinal, como lo vamos a ver un momento más. Hablando del sistema nervioso en los vertebrados, o sea, en nosotros, probablemente dicho, ¿no? El encéfalo puede ser pues un cordón grueso que se proyecta nervioso, que es dorsal y único, ¿no? Y tiene pares de nervios craneales. O sea, del cerebro salen nervios craneales en pares, ¿no? Que se enumeran en números romanos, el par 1, par 2, par 3, hasta el par 12. Y luego entre cada vértebra que protegen a la médula, también salen, entre cada vértebra salen hacia los costados dos nervios, ¿no? Tal es así que hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares, 5 sacros y uno coccigio. Acá cuando sale la parte sacra, a veces se dice 5 sacros, un coccigio o 6 sacros, ¿no? Hay dos términos, igual. Entonces, tenemos acá 12 pares de nervios craneales y acá salen 31 pares de nervios raquídeos o espinales. Bien, aquí podemos ver una foto del cerebro de un pollo, por ejemplo, su médula, cómo se pone en la columna vertebral, ¿no? Igual pasa con este sapito. No se olviden que cuando hablamos de vertebrados, hablamos de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bien, en términos generales, eh, la respuesta que nuestro sistema nervioso da, de muchas maneras, ¿no? Se generan por estímulos que se perciben, en donde los estímulos vienen a ser pues, cambios físicos o químicos que se producen en el medio externo e incluso en el medio interno del organismo. Y como consecuencia de ese estímulo, que puede ser físico, químico, de afuera o de adentro, siempre se va a hacer una respuesta que vendría a ser una acción variada, ¿no? Que justamente se da como consecuencia de, ¿no? Como respuesta o como reacción a un estímulo que uno percibe. Los estímulos por lo general llegan a órganos receptores, ¿no? Y luego un sistema de coordinación es el que procesa toda esta información, que puede ser de manera muy simple, como es el endocrino, y a través de las glándulas no se dan las respuestas, las glándulas endocrinas, como vimos la semana pasada. Pero el día de hoy estamos viendo que los estímulos que perciben nuestros órganos receptores también pueden ser coordinados por un sistema nervioso, que es un poco más complejo. Y obviamente que los órganos que van a efectuar la respuesta no tienen que ser los músculos. ¿Por qué los músculos, profesor? Porque todos nuestros nervios están unidos a los músculos. Entonces, si tú te hincas, tú te quemas o lo que sea de afuera, ¿no? Ese músculo que lo va a percibir, el músculo se contrae, la neurona recibe esa señal, inmediatamente lleva la señal hacia el cerebro y viene la respuesta, ¿no? Que podría ser de repente retirar el brazo de la acción, ¿no? Que nos causa el dolor. Por eso se habla de músculo. Bien. Entre las características del sistema nervioso que tenemos nosotros, por ejemplo, los vertebrados, hay una que, todas son respuestas a estímulos, ¿no? Pero hay una que se da cuando estamos en estado de inconsciencia. Por ejemplo, cuando uno se desmaya, se cae del piso, algo le pasa, el paramédico lo primero que hace es alumbrarte con una linterna en los ojos. Si tus pupilas se cierran como respuesta a la luz de la linterna, entonces quiere decir que todo está bien. A lo mucho te has golpeado, te has desmayado, ¿no? Le estás respondiendo a estímulos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no respondes a estímulos? La cosa es seria, ¿no? En otro momento, cuando estamos así en la vida normal y quieren, si bien eso también nos pueden enfocar con esa linternita, una de las pruebas para medir si nuestra zona de abajo, no la de la cabeza, sino de las extremidades está muy bien, llámese la médula, es el arco reflejo. A veces nos colocan en una silla sentados, como ¿no? En esta posición, como vemos acá a la izquierda, y el médico nos golpea con un instrumento muy sencillo, un pequeño golpecito debajo de la rodilla, y la respuesta normal es el movimiento del pie, o sea, alejar el pie como si estuvieras pateando, pero no es algo voluntario, que se nota, sino es algo involuntario, solito se mueve. Quiere decir que todo está correcto. ¿Qué ha pasado? Que se realizó un estímulo, el músculo lo recibió, ¿no? Específicamente pasa a la neurona sensitiva, que quien, ¿no? Se lleva la información correcta, en este caso hacia la médula espinal, y le da la información a la otra neurona, que es la neurona motora, que es la que va a causar el efecto de mover el pie, ¿no? En este caso, como hay dos neuronas que han participado en una sola sinapsis, ¿no? O unión, entonces se dice que es un arco reflejo monosináptico, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando en el brazo te hacen esta posición y recibes una fuente de calor? Lo normal es que tú retires el brazo del calor, ¿sí o no? No quiere ser el efecto, que sea la respuesta. Pero ¿qué pasó en el arco reflejo? Sucede que tú recibes este caliente a través de una neurona sensitiva, ya a la médula espinal, donde va a haber otra interneurona que va a llevar el mensaje a la siguiente neurona motora, que es la que responde,
Y por lo tanto, hay tres neuronas, la sensitiva, la interneurona y la motora. Y van a haber dos puntos de comunicación, es decir, dos sinapsis. En este caso se dice que este árbol reflejo, que es normal, se llama árbol reflejo polisináptico. En ambos casos, compruebas que hay comunicación entre las neuronas y en ambos casos vas a darte cuenta que siempre ante un estímulo, ¿no? Va a haber una respuesta, ¿no? Y eso se llama el arco reflejo, ¿no? Y lo raro sería que te golpeen y tú no muevas el pie, ¿no? Entonces quiere decir que no hay comunicación entre neuronas, hay un daño aquí. O que estés frente al fuego y no te des cuenta que te estás quemando, ¿no? Que dice que también habría un daño sensitivo en un nervio que te puede estar afectando. Como que a veces pasa, ¿no? A veces hay gente que tiene ciertas patologías donde esto ocurre, ¿no? Y yo mencionaba ayer en una clase presencial de que puede haber casos en los cuales a una persona le camina una mosca por la cara y la persona ni cuenta se da, no la siente, ¿sí o no? Mientras que de repente tú sientes que algo te pica en el brazo, miras y no hay nada, ¿no? Y de repente es un pequeño ácaro que por ahí se movió y te causó ese escozor. Entonces ni siquiera lo ves, ¿no? Porque es microscópico, ¿no? Pero lo percibes así de sensible. Entonces todos somos variados, ¿no? Y todos tenemos diferentes respuestas, pero en general, siempre ante un estímulo, ¿no? Se da una respuesta. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se está escuchando, chicos? ¿Una pregunta que quieren hacer? ¿Está todo bien? ¿Me dicen que está todo bien, por favor? ¿Escuchan? ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta ahorita? Opinen, los escucho para seguir continuando. ¿Ahí? Lo escucho, estoy diciendo alguna pregunta. Profesor, es todo bien. Sí, te escucho, dime. Ah, no, sí, sí se la entendió. Ok, muchas gracias por responder. Muy bien, entonces continuamos. Ya vamos con esta expo. Estamos aquí. ¿Ok? Sí, pasamos ahora a otra característica importante, ¿no? Que ustedes pueden visualizar, que es donde está que explica. Hace un momento hemos hablado de monosináptico, polisináptico, ¿no? Sinapsis. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven el esquemita de acá a la izquierda inicialmente, los estímulos nerviosos, supuestamente acá está asociado en estas dendritas un músculo. No, si tú me hincas, te clavas, te golpeas, esa contracción va a ser una señal para las dendritas. El impulso va a viajar a lo largo de todo el axón, llega al final, que es este botón terminal que ven a la derecha, y los neurotransmisores van a salir y van a pasar a la siguiente neurona para que haya comunicación entre las neuronas. Bien, ahora, ¿cómo se da el impulso nervioso? ¿Cómo es que el impulso tiene que saltar? Porque si viaja en forma longitudinal va a demorar demasiado y la respuesta ya no sería inmediata. Entonces, la mejor manera es que salte. ¿Ok? Para saltar, como tiene que ver con la electricidad, ¿no? Tiene que haber aislantes eléctricos, ¿no? Que permitan justamente el salto. Los aislantes eléctricos que están en el axón de la neurona es la vaina de mielina, ¿no? Que ustedes lo ven acá de amarillito, acá abajo. ¿Ok? Y la vaina de mielina son discontinuas, dejan espacios. Esos espacios, que es donde justamente va a saltar el impulso, son los llamados nódulos de Rambier, ¿no? Nodos o nódulos de Rambier, como acá lo están viendo en el neurona del medio, ¿no? Entonces, cuando llega un estímulo nervioso, para que salte por esos espacios y genere la liberación de los neurotransmisores a través de la sinapsis como una siguiente neurona, tiene que haber un cambio energético. Me explico. La neurona en condición normal tiene cargas negativas en su interior
y cargas positivas por afuera. ¿Eso qué significa? Que la neurona está polarizada. ¿Ya? Hay una polarización, porque está en estado de reposo. Entonces, para que la chispa eléctrica pueda saltar, ¿no? Como los juegos de los carros chocones, carros eléctricos, los carros chocones, ¿no han visto? Tienen un techo lleno de electricidad y tiene una antena que va chocando, ¿sí o no? ¿No? Cuando apagan la llave y se apaga la energía de arriba, en los carritos chocones no se mueven, ¿sí o no? Igual pasa con el impulso nervioso. Entonces, para que salte, tiene que haber un cambio de energía en el axón. Pero si adentro es todo negativo y afuera es todo positivo, ¿cómo es que va a haber un cambio? ¿No? ¿Quién me puede responder? ¿Qué generaría el cambio en el axón y rompería con esa polarización y por lo tanto haría que en ciertas zonas el axón se vaya despolarizando? ¿Quién creen ustedes que causa esa despolarización? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es lo que va a causar, ¿no? La ruptura de esa polarización que tiene el axón en la neurona que permite el salto del impulso nervioso para que se dé una respuesta? ¿Quién me puede responder? Chicos, ¿alguna respuesta? ¿Ah? Porque si me responden, les cuento un dato bien interesante. ¿Ah? ¿Los escucho? ¿Nadie para responder? Keila, Diego, Adox, Saurí, Piero, Carla, Ivonne. ¿Quién cree ustedes que genera el cambio de la... ¿Quién creen ustedes que rompe esa polarización de membrana en la neurona? ¿Mm? ¿Nadie va a responder? ¿Me están escuchando, no? Sí, al menos te leí. Ya, les comento, ve. Vamos a...
voy a ubicar un poco los ejemplos, que son interesantes, ¿ah? Pero bueno, miren, como les decía yo, la membrana está polarizada, ¿ya? Pero los iones del entorno entran y salen. Por ejemplo, acá vemos que sale potasio, entra sodio, ¿no? La famosa bomba de sodio y potasio. Y el paso de los iones, como el cloro, el mismo calcio, va a cambiar, ¿no? Si adentro hay carga negativa y por ejemplo, meto sodio, lo voy a volver positivo, pues, ¿no? Entonces ya estoy despolarizando la membrana, ¿no? Hay un intercambio de iones. Entonces, de la manera que va a haber un pedazo, un segmento que se cambia de carga y el impulso aparece allí. En el siguiente segmento, nuevamente se cambia la carga, o sea, se despolariza, pero ya el anterior se vuelve a repolarizar. Entonces, el subsiguiente se despolariza y el anterior se repolariza. El subsiguiente y así, y esto va avanzando, va avanzando. Y mientras esto va avanzando, la energía eléctrica a una velocidad increíble, el impulso salta, 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 hasta que llega al final para que se liberen, ¿no?, los neurotransmisores que están en estas pequeñas vesículas, ¿no? Ahí vemos en el calcio, por ejemplo, también quién es el calcio. Entonces, todo es cuestión de iones. Y les cuento algo interesante para que les quede grabado esto. Hay venenos de animales, por ejemplo, la serpiente, ¿no? Que pasa el ratoncito por allí, ve a la serpiente y la serpiente salta y lo muerde, le mete el veneno. Y el ratón sale disparado. La serpiente no se hace problemas. Sabe que unos cuantos metros más allá el ratón va a estar paralizado. Yo les pregunto, el ratón ve que viene la serpiente y no se puede mover, ¿ya? Porque hay un componente del veneno que ha actuado sobre esta polarización o dipolarización de membrana, ¿ya? Les voy a dar respuesta porque como no quieren responder, ¿qué pasó? Hay dos alternativas. Que los canales iónicos que permiten el flujo de los iones a la serpiente y no hay respuesta, es porque simplemente la membrana se mantiene despolarizada, ¿sí o no? Perdón, polarizada. ¿Y por qué se mantiene polarizada? Porque los iones no ingresan ni salen, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el veneno de esta serpiente tiene componentes que cierran los canales iónicos. Entonces, si se cierran los canales iónicos en el sistema nervioso, en los axones de las neuronas, jamás va a poder cambiar la carga. Y si la carga eléctrica no cambia, jamás el impulso nervioso va a saltar. Y si no salta y no llega al cerebro, no hay respuesta. Entonces, ese animal, por más que mande señales para escapar, nunca va a poder escapar. Y la serpiente lo sabe, porque justamente tenía en su veneno ese componente que cierra los canales iónicos. Entonces va y va casi se lo come, pues. Y por el ratón no puede escapar. Otro ejemplo, los venenos de escorpiones tienen algo diferente. Un escorpión te pica, a un roedor lo pica, y el animal comienza a escapar, pero ahí nomás siente el efecto de veneno. Como que escapa, como que retrocede, como que avanza, como que se un volantín y regresa. O sea, se volvió loco. ¿Y por qué? Porque dentro del veneno de escorpión hay un componente que lo que hace es abrir los canales iónicos más bien. Entonces entran y salen iones por todos lados. Entonces la neurona se vuelve eléctrica, deseléctrica, se raya, se raya. Entonces, si él quería escapar y está escapando, de repente vuelve a llegar a la señal opuesta y se retiene. Si él quería saltar para huir, realmente se detiene y brinca para retroceder, ¿no? Entonces hay un descontrol. ¿Dónde? Justamente en los canales iónicos que permiten el flujo de los iones en el sistema nervioso. También qué interesante, ¿no? Lo que hacen los venenos de estos animales, ¿no? Y justamente actúan sobre este mecanismo, pues, en donde en un principio, como repito, las neuronas a nivel de sus axones, sus membranas están polarizadas. Entonces, para que haya un chip eléctrica y este avance, tiene que haber una inmediata despolarización con la subsecuente repolarización, ¿no? Y así el impulso va saltando, saltando y avanzando a lo largo del axón de la neurona, para que cuando llegue al final, ¿no?, estas vesículas sinápticas liberen los neurotransmisores que serían capturados por la siguiente neurona, ¿no?, que sería la neurona postsináptica, y así llega el estímulo, por ejemplo, o bien al cerebro, o bien a la médula espinal, y así venga la respuesta, ¿no? La respuesta. Entonces, ahí tenemos el botón o yema terminal de una neurona, ¿no? La célula postsináptica, el espacio sináptico, acá están las vesículas con los neurotransmisores que van a ser liberados de este espacio y que serán capturados por los receptores, ¿no?,
del neurotransmisor que tiene la siguiente neurona y así pasa el impulso de una célula a la siguiente con el propósito de tener respuesta. ¿Cómo son los sistemas nerviosos humanos? Miren, en un principio el embrión tiene lo que se conoce como el tubo neural. Un tubo, es un tubo, ¿no? Cuando se está formando el embrión es un tubo, ¿ya? Este tubo tiene un origen embrionario. El embrión en nosotros tiene 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Em, de la hoja llamada ectodérmica, que es la superficial, se deriva el sistema nervioso, ¿ok? Se forma, ¿no? el tubo neural, les decía. En la medida que el embrión se va desarrollando, el tubo neural sufre la formación de unas vesículas primarias, ¿no? Se forman como unas protuberancias de esta forma, ¿no? Y tal y cual lo muestra en esta figura, ¿ok? De tal manera que a la vesícula, digamos, anterior, se le ha llamado prosencéfalo. Hay una pequeña media que no va a cambiar a lo largo del desarrollo embrionario, que es el mesencéfalo. Y la otra, que tiene la forma de un rombo, se llamará romboencéfalo. Y la parte lineal es lo que se llama médula espinal, que tampoco va a cambiar nunca. Entonces, hay dos estructuras que se van a mantener igual que hacia el final. Es la médula espinal, hasta el final del desarrollo embrionario, hasta el nacimiento y hasta la muerte inclusive. Y luego el mesencéfalo, que tampoco va a cambiar, que está en este color, el color celestito, ¿no? Bien. En cambio, el prosencéfalo se va a subdividir en vesículas secundarias, donde se va a evidenciar una anterior llamada telencéfalo y la que queda sería el diencéfalo. Por lo tanto, a partir del prosencéfalo se origina el telencéfalo y el diencéfalo. Como dije, el mesencéfalo se mantiene igual. Y del romboencéfalo, ¿no? Se va a subdividir en dos estructuras llamadas metencéfalo y mielencéfalo, ¿ok? Entonces vemos que el tubo neural va sufriendo cambios, ¿no? Y ahora está a nivel de vesículas secundarias, ¿no? Que se han originado obviamente a partir de las primarias. Pero ¿qué origina este telencéfalo ya cuando, ¿no? El sistema nervioso se está formando definitivamente? El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales, llámese al cerebro, ¿no? O su lado izquierdo y hemisferio derecho. El diencéfalo formará el tálamo y el hipotálamo. Estructura sobre todo el hipotálamo muy relacionada al sistema endocrino, que lo vieron la semana pasada. Es el centro de conexión con el endocrino. El mesencéfalo, que se mantiene igual, va de origen al propio mesencéfalo. Pues origen nunca cambia, no, y forma parte del tronco encefálico, ¿se acuerdan? En cambio, el metencéfalo, ¿no? Que es parte del rombo, va a formar el puente de Barovio y el cerebelo, ¿no? El puente de Barovio es el otro componente del tronco encefálico y el cerebelo es lo que tiene que ver con el equilibrio. Y finalmente, del mielencéfalo, ¿no? Se va a originar el globo raquídeo, ¿no? Entonces, tanto del mesencéfalo y romboencéfalo se forma el tronco encefálico y del prosencéfalo se forma el cerebro, ¿no? En pocas palabras, porque la médula se mantiene igual, ¿no? Es así como tenemos todas estas partes componentes de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y que viéramos aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, esto tiene origen primero del ectodermo, a partir de vesículas primarias y luego de vesículas secundarias, ¿no? Esto lo originó el prosencéfalo, es el mesencéfalo, y todo esto de acá lo originó el romboencéfalo, ¿no? En otras palabras. Bien, en nosotros, además de la embriogénesis de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Porque así se llama, nos damos cuenta que nuestro sistema nervioso pues tiene un encéfalo, ya sabemos que es el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, y una médula espinal. A estos componentes es lo que se conoce como el sistema nervioso central. Del encéfalo van a salir mencionados antes nervios craneales. Están en números romanos y son 12, pares, siempre en pares. Y en la médula espinal iban a salir nervios espinales, o también llamados nervios raquídeos, que son de acuerdo a las vértebras, y son 31 pares. Bien, los nervios craneales van a constituir el llamado sistema nervioso somático, y los nervios espinales el sistema nervioso visceral, ¿ya? Este sistema nervioso somático va a la piel, al músculo esquelético, llámese el músculo que está pegado a los huesos. Mientras que el sistema nervioso visceral va al músculo liso que forman las vísceras, del visceral, el miocardio, que es el corazón, y a las glándulas.
Y este sistema nervioso visceral se subdivide en el simpático y el parasimpático. Toda esta parte de nervios, ¿no?, que no constituye el sistema nervioso central, y forma estos nuevos sistemas nerviosos somático y visceral respectivamente, es lo que conocemos como el sistema nervioso periférico. O sea, en términos generales, tenemos un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que se origina a partir de los nervios que salen justamente del encéfalo y de la médula espinal. ¿Bien? Bien. Algo solamente para mencionar rapidito. Simpático, parasimpático. Muchas veces me lo contaron así y así me quedó. Nuestro sistema nervioso visceral responde no a nuestra voluntad, ¿no? Responde inconscientemente a ciertas situaciones del medio. Ha sucedido a veces que nosotros nos ha gustado un chico o chica, tanto nos ha llamado la atención, tanto nos ha gustado que nos ha impactado. em, ya a veces sabemos a qué hora llega, estamos en la expectativa de su presencia, o sabemos a qué hora pasa por aquí, ¿no? Y te das cuenta que cuando esa chica o chico tú lo ves, experimentas cambios, ¿no?, que no puedes controlar. Por ejemplo, tus pupilas se abren más de la cuenta. Se abren más de la cuenta como para poder capturar completa la imagen de esa persona. Los ojos te brillan en consecuencia, ¿no? Al mismo tiempo tu corazón comienza a latir un poco más rápido. Uy, ahí viene, que Dios mío, me está mirando, no me está mirando, parece que sí me está mirando. O sea, comienzas a especular, pero tu corazón comienza a latir más rápido. Eso se llama taquicardia, ¿ya? Tu respiración se acelera en consecuencia. Comienzas a transpirar, ¿no? Te agarras las manos, no sabes qué hacer, comienzas a transpirar y te pones nerviosa justamente porque está ese chico ahí. Y te hace experimentar todos esos cambios porque tu sistema nervioso simpático, visceral, está actuando. Tus vasos sanguíneos se constriñen, se cierran, y eso hace que la presión aumente, o sea, te sube la presión, por eso se siente el calor y transpiración, ¿sí o no? ¿No? Tus vísceras dejan de moverse un poco y cesan, ¿no? O sea, como que no causan ese movimiento peristáltico normal, algo así como para no hacerte roche. Entonces, todo eso tú experimentas siempre en esa situación. Es la famosa mariposita que uno siente. Y tú dices, no sé, pero me siento raro. Cada vez que ese chico pasa, me siento, pero wow, me siento cosas raras. Bueno, pues tu cuerpo ha percibido que esa persona te agrada, te gusta y está manifestándose inconscientemente. Te estás enamorando. Tal vez así que ya esa noche estás pensando mañana, que sea el día de mañana para encontrarlo a la misma hora o cruzártelo a la misma hora o que tome el carro a la misma hora y que ojalá suba él también el mismo vehículo que tú, ¿no? Entonces ahí quiere decir que tu sistema simpático se activó y es inconsciente. ¿Ah? Qué bacán sería que la otra persona también sienta lo mismo, ¿no? Ambos serían allí. Es lo que mucha gente a veces dice, ¿no? Ay, con esa persona la paso bacán. ¿Que tu pareja? No, pero la paso un monstruo. Me divierto, tenemos química, ¿no? Ya que todo coincidimos, qué bacán se nos hace. Porque está actuando tu sistema nervioso simpático. ¿Y en cuándo actúa el parasimpático? En casos opuestos. Por ejemplo, te han dicho que ese chico te gusta, que ese chico te quiere afanar y tú no quieres nada con él, porque estás pensando en otra persona, o porque estás comprometida y no quieres, o simplemente no te da la gana, ¿no? Entonces, como ya sabes y ya lo percibes, cuando lo ves, ay, yo sé acá, pucha, ay, ¿por qué me lo crucé? Ay, ¿por qué no vine más tarde? ¿Por qué no llegué más temprano? ¿Por qué no mi amiga se apareció? ¿No? Nos ha pasado. Y en ese caso, por ejemplo, tus pupilas se cierran más de la cuenta. Algo así como para no mirarlo, ¿no? Se cierra. Tus vasos sanguíneos se abren, entonces la presión te baja, no te sientes frío, ni siquiera transpiras, ¿no? Tu corazón se hace mucho más lento, sus latidos cardíacos, entras en una bradicardia, ¿no? Tu respiración se hace más lenta, algo así como, ay, qué aburrida que estoy, mejor me voy a mi casa, quiero dormir, ¿no? Y, y obviamente, ¿por qué? Porque tu sistema parasimpático se ha activado, ¿no? Inconscientemente. No sé por qué ese chico me cae, pero la verdad que no sé por qué, pero no me he hecho nada, pero no sé, no lo quiero ver, no sé, no sé, no sé. Claro, inconscientemente tú has llevado cosas a tu cerebro, o sea, uno solito mete información al cerebro de manera inconsciente y bueno, pues tu sistema nervioso periférico, sobre todo el visceral, comienza a actuar, ¿no? Tú puedes ver a una persona que te mira y si ves que esos ojos le brillan y sus pupilas están abiertas, esa persona está enamoradísima de ti. Tú lo tienes impactado. Quizás no lo dice porque siente temor, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? A veces no sé por qué, ¿no? Hay gente que tiene pareja, ¿no? La quiere aparentemente, pero tiene su mejor amigo, aunque la pasa súper bacán, o su mejor amiga, ¿no? Corren, se divierten, hacen locuras. No, eso te está diciendo, pero tú no quieres aceptar.
que esa es la persona indicada, quizá. Pero como te he dicho que tiene chica, o como que te he dicho que tú no le gustas, que te quiere comer mal, entonces tú te bloqueas, ¿no? Pero si tu cuerpo te está dando señales es por algo. Tu cuerpo ha detectado que esa persona te mueve el piso, ¿no? Y ahí las famosas maripositas en el estómago. Inclusive en el parasimpático, tus movimientos peristálticos se comienzan a incrementar y comienzas a sonarte el estómago, ¿no? Y la persona que tú quieres evitar te dice, oye, ¿qué te suena? Y tú malamente le dices, oye, mejor aléjate porque te puede atacar, ¿no? O sea, pues son cosas que se dan, pero responde justamente a este sistema nervioso periférico y tipo visceral, ¿no? La parte que me he manifestado simpática y todo lo opuesto es el parasimpático. Bien, hablemos de nuestro nervioso sistema nervioso central. Yo mencioné hace un momento de que, ¿no? El encéfalo está formado por el cerebro, ¿no? El tronco encefálico que tiene pues al mesencéfalo, puente barolo y bulbo raquídeo, y también está el cerebelo, y luego la médula. A nivel cerebro, yo mencioné también de que a esta zona que tiene que ver con el hueso frontal se llama el lóbulo frontal, a la que tiene que ver con el hueso occipital se llama lóbulo occipital, a la que tiene que ver con el hueso parietal se llama lóbulo parietal, y a la que tiene que ver con el lóbulo temporal, no, con el tímpano, la zona del hueso temporal, está pues el lóbulo temporal, ¿no? El cerebro, que es la parte importante del encéfalo, tiene esta forma de acá lobulada, ¿no? Porque no es un sólido, pues, ¿no? Son los pequeños pliegues que hay, ¿no? No, pliegues que tiene, porque así es medio lobulado, como por aquí creo que lo pueden ver, ¿no? Ahí está, el recontra lobulado, ¿no? Este, las zonas están acá, y este cerebro tiene dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo, llámese el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ok? Acá está por abajo el cerebelo, que tiene el equilibrio, ¿no? Aquí está en el medio, digamos, el hipotálamo, ¿no? El tálamo y el hipotálamo. Y obviamente ahí se asocia pues, la hipófisis, que es una glándula, ¿no? endocrina, hay ventrículos o espacios llenos, hay plexos, ¿no? Acá luego está la protuberancia y el bulbo raquídeo, que es el tronco encefálico, ¿no? Y se continúa con la médula espinal que está dentro de las vértebras. Esa es la ubicación que tiene nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? En una época, ¿no? Se hablaba de que la mujer tenía más desarrollado el hemisferio derecho del cerebro. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro cerebro hay zonas, hay áreas del lenguaje, la visión, la memoria, el razonamiento, la parte crítica, la personalidad, el arte culinario, la danza, el baile, qué sé yo. Entonces, se vio que las mujeres tenían más desarrollado el lado derecho del cerebro. Entonces se creyó de que la mujer nacía con ese hemisferio más desarrollado y por eso tenía la capacidad de cocinar y bailar y hacer toda la parte artística comparada con los hombres. Pero se ha demostrado que esto es mentira, no es que nazcan así. Si bien es cierto, ahí están estas zonas, el cerebro se va desarrollando de acuerdo a lo que tú haces, a lo que te gusta hacer. Hubo un estudio que se hizo, por ejemplo, con gente, taxistas, esos taxistas de verdad, que tú le preguntas un lugar y en segundos te dan una tarifa, no piensan mucho porque ya ubicaron la distancia, el gasto de gasolina y la ganancia. Pero también hay veces que tomas taxi y te dice, ¿pero dónde queda eso? Más o menos, ¿por dónde es? ¿Cuánto paga? ¿No? Ese taxista no conoce, pues. El estudio se hizo con el primer grupo de gente y cuando se vio su cerebro, se vio que en una zona tenían una dilatación del cerebro. Nuestro cerebro en la parte de afuera tiene lo que se llama la sustancia gris o la corteza cerebral y la parte interior grande es la sustancia blanca. La parte pensante está en la sustancia gris. Entonces, esta sustancia gris de estos taxistas estaba dilatada en una zona y esto llamó la atención. Luego se cogió gente, esa gente que tiene una guitarra y cuando te escucha una canción te sacan las notas musicales, ¿no? Los que se dice que tienen oído a la música, no todos lo tienen. Y también se hizo ese estudio con esa gente y se vio que tenía otra zona del cerebro también dilatada. Entonces, allí es donde se demuestra esta llamada neuroplasticidad y se comprueba de que no es que el cerebro crezca desarrollándose un hemisferio más que el otro, una zona más que la otra, sino que las mismas personas que tienen una actividad que les gusta hacer, desarrollan esa zona del cerebro. El taxista que le gusta ir de aquí para allá y conocer la ciudad, ¿no? Tiene desarrollada esa zona y por eso que te da una respuesta inmediata a donde quiere llevarlo. Y conocen la ciudad, los tiempos, distancias, atajos. Esa persona que le gusta la música
y le encanta sacar notas musicales, también tiene desarrollado esa zona porque le encanta hacer eso. Y como la desarrolla, acuérdense de la teoría del uso y desuso, la desarrolla mucho más. Entonces, cuando salió de Albert Einstein, él tenía toda la corteza, toda en general, más dilatada. Y uno dice, oye, o sea, todo le gustaba, sí, pues todo le gustaba, pero en un principio él no la tenía dilatada. ¿Por qué? Porque la misma historia cuenta que él en el colegio era una bestia, ¿no? O sea, el pata salía desarrollado en todo, pero la fue desarrollando con el tiempo. Entonces, si nosotros hiciéramos una placa radiográfica de nuestro cerebro, no vamos a buscar pues un cerebro perfecto como la imagen que vemos allí, sino queremos que una de nuestras zonas esté más desarrollada porque hay algo que estamos haciendo que nos gusta. ¿Ustedes creen que Messi, Ronaldo juega porque por jugar? Juegan porque les gusta jugar. Y haciendo lo que les gusta ganan plata. Y lo hacen con tantas ganas que se cuidan su cuerpo. Miren a Ronaldo. ¿Sabe lo que come, los ejercicios que hace, el gimnasio que tiene en su casa? Me parece un profesional. ¿Sabe que esto a los 40 años ya no va a tenerlo? Pero va a tener los millones para vivir 1000 años sin trabajar y haciendo lo que les gusta. Es lo ideal. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos gustan. Muchas veces elegimos una carrera que papá, mamá presiona porque papá es médico, mamá es médico, quiere que tú seas médico. No, papá, mamá, tío, tu abuelo son abogados, quiere que tú seas abogado. Y lo puedes hacer que sea por la influencia externa, pero no es lo que te gusta, ¿no? Entonces uno tiene que hacer lo que le gusta. Yo he hecho una vez una pregunta así en clase, y había un chico que quería ser médico, pero cuando le preguntaba qué pánico le tenía a la medicina, me dijo que no podía ver sangre, le da miedo. Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿le gusta o quiere hacer medicina por la familia o porque le da plata? Porque si no te gusta ver sangre y te sientes mal, entonces ¿cómo vas a ser médico? ¿No? Algo incompatible, ¿sí o no? O el abogado, el chico que quiere ser abogado, la chica que quiere ser abogado, pero es más temeroso para hablar, donde un abogado tiene que ser una persona perspicaz, incisiva, modesta, que te esté preguntando y cuestionando por todo, que pregunta cada rato. Entonces, no, este tiene pinta de abogado, este va a ser un buen abogado, no, un buen litigante, decimos. O esa chica quiere ser enfermera, pero no tiene ni paciencia. Cuando una enfermera pues tiene que soportar que un paciente le cambie ese pañal y te vuelva a orinar, te defeque, que te vomite, porque eso es lo que sucede con las enfermeras. Tienen esa paciencia para poder manejar a los pacientes críticos. Pero si no tiene paciencia, no es que le gusta ser enfermera, le gusta ser enfermera, pero si no tiene paciencia, no tiene lógica. O sea, va a ser algo que no le gusta. No es que le pagan bien. Bueno, pues, entonces estás haciendo cosas que te pagan, pero no son cosas que te gustan. Entonces, el desarrollo de la zona del cerebro, ¿no? Se hacen y crecen por lo que tú lo llevas a cabo. Y cuando tú llevas algo a cabo, ¿no? Generalmente es porque te gusta. Y eso que tenemos que buscar, chicos, nosotros. Hacer las cosas que nos agradan, no lo que papá, la sociedad, la familia diga, los amigos digan. En mi época todo el mundo quería que sea médico. Perdón, todo el mundo quería que sea arquitecto. Y dije, pero quiero ser médico. No, ya hay tal en la familia que es médico. ¿Y a mí qué me importa? Mi hermana, en mi época, ¿qué vas a estudiar? Derecho. No, ¿cómo vas a estudiar derecho? ¿No? Las mujeres no estudian, las mujeres tienen que ser secretarias, lo mucho. Ah, sí, chicos, en mi época. Sin embargo, hasta el día de hoy se mantiene eso. Y mi hermana es una espectacular abogada, ¿no? Entonces, hagamos cosas. Yo puedo ser biólogo, me encanta enseñar, pero también me encantan las matemáticas. Pues, me vacío con las matemáticas. Y ahorita viene un vecino y me pregunta que le explique pues, álgebra, le explico, me encanta. Uno, que me hace repasar y segundo, que me mantiene activo. Al cerebro hay que tenerlo activo siempre, porque nos damos cuenta que el cerebro siempre se puede desarrollar. Metamos la información que queramos. Si ahorita ustedes ingresan a la universidad, ¿no? En poco tiempo, en los primeros años tienen tiempo suficiente para estudiar un idioma o dos idiomas, háganlo. Tienen esa capacidad que después se hace más pesada, porque el cerebro absorbe información. Y si lo haces porque te gusta, con mayor cantidad de ganas, mejor todavía, pues, porque esa zona de tu cerebro la vas a desarrollar más. Acá no es cuestión de que hago lo que me dicen, lo que me da plata. Sí, todo el mundo busca eso. Pero si tú quieres ser panadero y quieres ser el mejor panadero, pucha, qué bacán, vas a vivir feliz haciendo lo que te gusta y que lo vas a hacer mejor y de repente tus retribuciones se vienen. Miren, hoy día los grandes chefs son varones. Todos los chefs que salen en televisión, famosos en el mundo entero, son varones. ¿De dónde está que nacían con el hemisferio izquierdo más grande que el derecho y por lo tanto no podían serlo? Ha sido cuestión de decisión. Yo en pandemia aprendí a cocinar y me encanta, por ejemplo. ¿Por qué no? Hoy hay mujeres abogadas, presidentas, ministras, qué bacán, ¿no? Entonces, ese mito de que se nace así ya no existe. Uno lo genera de acuerdo a lo que tú haces, ¿no? Y que te gusta hacer. No se olviden de eso. Bueno, vamos a entrar con la parte inicial del cerebro para luego continuar porque ya les va a tocar su descanso, ¿no? Si no me equivoco. Este, ¿No? ¿Crees? O ya pasó el descanso. Se pasó, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces.
El cerebro, ¿no? El cerebro es la parte principal del encéfalo, ¿ok? El cerebro tiene estas estructuras, estos pliegues, pero tiene uno muy conocido que subdivide la parte frontal de la parietal, que se llama cesura de Rolando. Y hay una, porque no es un bloque sólido, y una, ¿no?, que separa la parte frontal de la temporal, que es la cesura de Sirio. Y una más pequeñita, llamada parieto occipital, porque justamente separa la zona parietal de la parte occipital. No son las células principales. Acá están los hemisferios que mencionaba, ¿no? El cuerpo calloso que une ambos hemisferios, ¿no? La parte frontal, que tiene que ver con la personalidad. Por ejemplo, un golpe aquí, una manipulación aquí te puede cambiar la personalidad totalmente, como ya se ha descrito muchas veces en muchos casos, las famosas lobotomías que se hacían antes en la Segunda Guerra Mundial. Y vemos, por ejemplo, que en la zona izquierda, ¿no?, está en el hemisferio izquierdo, está mm, el centro del habla, ¿no?, de la escritura para los gestos, el razonamiento, ¿no?, en la parte de la ciencia, el área del lenguaje, el cálculo matemático, ¿no? Mientras que en el lado derecho pues está pues el análisis táctil, ¿no?, uno de la habilidad que uno tiene con las manos, está la imaginación, ¿no?, está la parte artística, ¿no?, el cálculo matemático también. Entonces, esas son las zonas, pero no porque a ti te gusta una, no te puede gustar la otra zona del otro lado, ¿no? Yo hago ciencia, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta muchísimo también el cálculo matemático. Entonces tú puedes desarrollar las zonas que tú quieras desarrollar. Si bien es cierto, está descrito dónde están las zonas, uno las desarrolla de acuerdo a como te gusta hacerlo y lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer. Acá está lo que mencionaba, ¿no? El lóbulo frontal de color verde, el lóbulo occipital en verde más claro, más oscuro está el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿no? Están las cisuras más marcadas. Acá se puede ver el área motriz, el movimiento de la escritura, el área psicomotriz, el centro del lenguaje, la área psicoauditiva, psicovisual, ¿no? Sensitiva, esas son las áreas. Por eso es que cuando uno tiene una lesión en el cerebro, porque te ahogas y no te das oxígeno, o porque digamos, te reventó un vaso sanguíneo, un aneurisma y no dio oxígeno y las células se mueren, si bien es cierto, puedes vivir, ¿no?, porque te reaniman y vives, pueden haber zonas que ya se dañaron, ¿no? Yo tuve un alumnito, por ejemplo, en un momento determinado de un momento se cayó al piso, se desmayó, comenzó a convulsionar, me llevaron al hospital y meses después me enteré que él había tenido un aneurisma, se reventó un vaso sanguíneo, perdió sangre y en una zona no llegó oxigenación. Cuando lo vimos meses después, él no podía hablar muy bien, ¿no? Se le había dañado el centro del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Aquí. Lamentablemente nadie puede estar, no, libre de esos accidentes. Bien. Luego está pues el tálamo hipotálamo, ¿no? En esta zona de acá, en la parte donde está conectado a la hipófisis, que es la glándula pineal, ¿no?, del sistema endocrino. Esta parte de acá grande es el cerebelo, que tiene células conocidas como las células de Purkinje. Acá está pues el tallo cerebral, ¿no?, la protuberancia, el bulbo raquídeo, que es la zona que se afectó a nuestro amigo Pedro Suárez Vértiz, que le causó los daños que ha tenido, y ahí viene la médula espinal, ¿no? El hipófisis es una parte endocrina, ¿no?, que está unida al hipotálamo, por eso que hay una relación entre el sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿no? Aquí está el cuerpo calloso, que unía los hemisferios, ¿no? Ese es el hemisferio, pues esa es una mitad. El lado izquierdo, no, el lado derecho. En este caso sería el lado derecho. Hay una cosa bien loca, ¿no? En el cerebro, mencioné yo que la parte de la corteza, la parte superficial, es la sustancia gris y todo el medio es la parte blanca. En cambio, en la médula espinal va al revés, ¿no? En la médula espinal, la sustancia gris va al centro, formando esta H, y la sustancia blanca va hacia afuera, ¿no? Desde acá está el tronco encefálico, ahí viene la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, ¿no? En la parte final está el famoso raquis o cola de caballo, ¿no?, un mechón de nervios, ¿no?, está dentro de las vértebras, ¿no? Pero de cada vértebra salen los nervios, ¿no? Y acá tenemos un pequeño corte, ¿no?, de la médula, ¿no? Por aquí pasa, por esta parte de la vértebra en sí. Este es el disco intervertebral que evita, ¿no?, que evita que los huesos choquen entre sí. Y hacia los costados salen los nervios raquídeos, ¿no? Hacia los costados, ¿no? Por cada espacio intervertebral, ¿no?, van a salir los nervios raquídeos, ¿no? Que son estos, por ejemplo, ¿no?
en donde por un lado viene la parte sensitiva y por otro lado, como vimos en el arco reflejo, sale la parte motora, ¿no? Este es un surco medio, que está en la parte delantera, y este conducto es el epéndimo, ¿no? Y pues la H que forma la sustancia gris, ¿no? Donde esta es el asta sensitiva y el asta motora, ¿no? Que es la que emite la respuesta. En la parte del sistema nervioso periférico, decía que los nervios canales son 12 pares. Acá está el par 1, el par 2, los dos están en esta relación. Acá se ha separado por cuáles son sensitivos, o sea, cuáles reciben estímulos, cuáles responden los llamados motores y cuáles tienen ambas acciones, ¿no? El primer par de nervios se llama olfatorio, ¿no? Se ocupa de la olfacción, es sensitivo. El segundo es el nervio óptico, tiene que ver con la visión. El tercero es el nervio motor ocular común, tiene que ver también con el movimiento del ojo. El par craneal llamado patético tiene que ver, al igual que el anterior, con el movimiento del ojo. El quinto par craneal es el trigémino, que tiene que ver con sensaciones de la piel facial, masticación. El sexto par es el motor ocular externo, tiene que ver con el movimiento del ojo hacia afuera. El séptimo par es el facial, se encarga de las expresiones faciales y el gusto, tiene que ver con que estás amargo o contento, ¿no? Todo eso que salía en tu publicidad ese señor Talazo, el medicamento para el estómago. El octavo es el par acústico, que tiene que ver con el equilibrio y la audición. El noveno par craneal es el glosofaringeo, tiene que ver con la dilución, el gusto y la sensación de sed. El décimo par craneal es el llamado vago, tiene que ver con el control de las vísceras. El onceavo par craneal es el espinal, que tiene que ver con el movimiento de la cabeza. Y el 12 par craneal es el hipogloso, que tiene que ver con movimientos relacionados con el labio, ¿no? Si algo nos falla aquí, y es en base a un nervio, se dice que es algo periférico, ¿no? Es algo muy específico. En cambio, en el caso de los nervios raquídeos o espinales, como yo decía, hay zonas, ¿no? De acuerdo a la columna vertebral, cervical, torácica, lumbar, sacra, ¿no? Y acá aparece la cosilla que mencionaba. Y vemos que hay 8 pares de nervios cervicales, en pareja, todos son en pares siempre. Hay 12 dorsales, 5 lumbares, y acá ven, se dice 6 sacros, ¿no? Pero a veces son 5 sacros y un coccigio, ¿no? Tengan cuidado siempre en esto. O son 6 sacros o 5 sacros más un coccigio, ¿ya? Porque le puede venir ambos, no ambas se mantienen. Antiguamente se mencionaba más 5 sacros y una coccigia, hoy se suele mencionar 6 sacros, pero a veces es casi lo mismo, ¿no? Modas nada más. Esto ya les mencioné el simpático parasimpático, ¿no? Voy a hablar solamente todo el simpático porque lo más propuesto, ¿no? Si las pupilas, se menciona menos al día para que no estés babeando, los locos se dilatan, hay aumento de la frecuencia cardíaca, lo llamaba taquicardia, ¿no? No hay movimiento peristáltico, disminuye, igual que los demás. Hay mayor producción de adrenalina, ¿no? Es así que te alteras un poquito, estás muy, de aquí moviéndote para allá, te medio loquito. Tu vejiga urinaria se relaja, por eso que a veces se te puede escapar esta emoción, una botella de orina, ¿no? Y estás capacitado para tener hasta un orgasmo, ¿no? Que es la máxima sensación de placer en la vida sexual. Todo nuestro sistema nervioso está rodeado de 3 capitas, ¿no? Llamadas meninges. Para afuera está la dura madre, para adentro está la pia madre y en el medio está el aracnoides. Cuando la fiebre cuando tenemos fiebre alta, se inflaman las meninges y nos dan la meningitis, y esto es peligrosísimo, puede causar la muerte inclusive. Hay meningitis causada dije por fiebre, ¿no? Pero hay meningitis viral causada por un virus o también es bacteriana. Por eso que cuando un niño, sobre todo, entra en fiebres y la fiebre se hace alta, inmediatamente hay que bañarlo, o si no se le da la antalquina le baja inmediatamente la temperatura corporal, porque es peligroso, peligrosísimo. ¿Bien? Acá igual, como se puede ver en el corte de la médula, dura es afuera, pia es adentro y la aracnoides hacia el medio. Entre estas 3 capas, entre estas 3 membranas meningias, fluye el llamado líquido cefalorraquídeo, que es un líquido de protección del sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, ese es el sistema nervioso. Bien. Asociado al sistema nervioso están los sentidos. Los sentidos son 5, no sé cómo se piensa a veces con el famoso sentido de ¿cómo le llaman ustedes? Intuición, ¿no? Y tiene que ver con receptores. Receptores que reciben el cambio de presión, ¿no? Llamados mecanorreceptores. Aquellos que tienen que ver con los cambios de luz, llamados fotorreceptores. Aquellos que se activan por sustancias químicas, llamados quimiorreceptores. Los termorreceptores, que tienen que ver con los cambios de temperatura, frío, caliente,
y los nociceptores que tienen que estar o están relacionados al olor. Estos receptores están distribuidos en todo nuestro cuerpo, sobre todo en la piel, y no en todo de la misma forma. Por ejemplo, como somos animales que usamos mucho las manos, entonces las manos tienen muchos de estos receptores. Bueno, por eso sentimos un frío caliente, sentimos el frío del hielo, una gaseosa helada, sentimos el arroz cuando te cortas o te raspas, ¿no? Es decir, sentimos todo, porque realmente en las manos están digamos, distribuidos estos receptores. Pero en otra parte del cuerpo no. Por ejemplo, en los codos no hay receptores. Por eso que tú te peñicas el codo, ¿no? Y no te duele, porque no hay receptores que perciban nada, ¿no? Los receptores se han puesto nombres según se fueron descubriendo. Por ejemplo, tenemos al corpúsculo de Krauss, que es un termorreceptor relacionado a la temperatura. El corpúsculo de Meissner, que es un mecanorreceptor, tiene que ver con cambio de presión, ¿no? Y la forma que tiene. Está también el corpúsculo de Pacini, que es otro mecanorreceptor. El corpúsculo de Ruffini, que también es otro mecanorreceptor. Los discos de Merck, que son también mecanorreceptores. Y terminaciones nerviosas que están casi en la superficie, que son pues nociceptoras, ¿no? Que son las que perciben el olor, el ardor cuando te cae el sol, cuando te raspa con la pared, lo que sea, ¿no? Las zonas que tienen mayor cantidad de estos receptores son las que se consideran las zonas erógenas, el cuello, las mamas, ¿no? Las zonas de la ingle, entrepierna, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tacto, pues, como les dije, está pues, distribuido en muchas diferentes partes del cuerpo, ¿no? Uno con la mano tiene la capacidad de reconocer frío, caliente, áspero, rugoso, sólido, líquido. O sea, las manos son maravillosas y quien tiene mayor actividad, como por ejemplo la gente de imprenta, la resuelve mucho más, ¿no? Puede separar los papeles por grosor, gramaje, la textura, ¿no? Entonces es una capacidad. Entonces, por eso que a veces es importante cuando dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo una noticia que darte. ¿Qué noticia? A tu papá lo acaban de matar a la abuela y su cabeza salió volando. Y la chica se muere en paro cardíaco. Le viene la gente y le dice, oye, ¿no tienes tacto para decir las cosas? Qué tosco que eres, ¿no? ¿Por qué? Porque el tacto tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, hay que tener tacto para todo. No se crea que el mejor abrazo es el más fuerte, ni el mejor beso es aquel beso con lengua y todo. No. Los expertos dicen que si tú das un beso en el cual rozas los labios lo más mínimo posible, ese beso vale y se siente mucho más que cualquier chape que uno tenga. Imagínense. Ese abrazo o esa pasada de mano suavecita sobre tu brazo, sobre tu hombro, piel, piel, es más sensible que un abrazo fuerte tipo oso, que lo que hace es darte dolor, ¿no? Entonces, chicos, hay que saber abrazar y hay que saber besar, ¿no? No es la intensidad lo que lo hace mejor, sino la forma como se hace. ¿Bien? Exacto. Luego tenemos sentido de la vista. Nuestro ojo, nuestros globos oculares, ¿no? Tienen un nervio que es el nervio óptico, que es el que lleva toda la información que llega a la vista hacia el cerebro y la procesa y la almacena. Todo lo que nuestros sentidos tocan, ven, huelen, perciben, lo almacenan para siempre en el cerebro. Por eso que a veces decimos, oye, esa persona yo la he visto antes, ¿dónde la conozco? ¿Dónde la conozco? Y estás buscando en tu cerebro, en tu, ¿no? disco duro, ¿dónde la conociste? O alguien que te pasa la voz y dice, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Es porque estás buscando en tu cerebro, ¿no? ¿Dónde está esa persona? Y la asocias a un evento, a un lugar y te acuerdas de ella. Bueno, nuestro globo ocular tiene estas partes, donde la más importante quizá es la córnea, ¿no? Luego tenemos en el interior a la retina, ¿no? Que es donde se va a enfocar la imagen. El ojo tiene receptores, células receptoras que son los conos y bastones, ¿no? Que te la forman un cono y es un bastón, ¿no? Tienen terminaciones nerviosas, son las células especializadas en esto. Se dice que los conos nos permiten ver a colores, ¿no? Y ahí está pues, presente la hidroxina, la cianoxina, cloroxina, rhodopsina, ¿no? Para ver los colores. Mientras que los bastones nos permiten ver en oscuridad. Profe, nosotros no vemos de noche, no, oscuridad. Cuando hay un apagón y se va la luz en tu casa y no ves nada, los primeros 2 o 3 minutos, cuando entras a la adaptación del momento, 5 minutos después, 6 minutos después, ya comienzas a ver sombras, ¿no? Y ya te puedes ubicar y poder caminar. Eso es gracias a los bastones que están, pues, aquí, ¿no? En esta parte interior del globo ocular. Bien, cuando una imagen llega al ojo, ¿no? La imagen llega y choca con la retina, ¿no? Y pasa al nervio óptico, la imagen que llega al cerebro. Obviamente llega al revés y después se vuelve a voltear, ¿no? Se hace en derecha. Pero sucede que hay personas que tienen el ojo más angosto, entonces la imagen va a irse hacia atrás. O hay personas que tienen el ojo más grande,
¿no? Y la imagen se queda antes de la retina. Entonces, la mejor manera es usar los lentes correctores que hacen que la imagen justamente se ubique en la retina y pueda llegar al nervio óptico para poder visualizar en el cerebro, ¿no? Eso es lo que hacen los lentes. Aquellas personas que para ver cierran y abren los ojos constantemente es porque en la córnea hay irregularidades que hacen que la imagen que tú estás viendo en un momento se enfoque bien, en otro momento se enfoque antes o en otro momento se enfoque después. Entonces, al mover tú tus ojos, cerrar y abrirlo, lo que estás haciendo es estirar tu ojo y angostar, ¿no? Y hacia arriba o hacia abajo, ¿para qué? Para que la imagen pueda chocar y puedas tú visualizar. Una cosa es ver lo que está pasando y otra cosa es observar, ¿no? El observar es algo más profundo, tiene que ver con la concentración. Por eso que el primer paso del método científico era la observación, aunque no es el único sentido, pero es la observación. No se ven ustedes que todo entra por la vista, todo entra por la vista, ¿sí? Las imágenes, las situaciones. Entonces, de tal manera que eh, cuando uno va a una reunión o conoce a alguien por primera vez, esa primera impresión es la que va a quedar grabada. Si tú fuiste con chancletas, con porias, si te vieron la primera vez, así después te pongas terno, saco, corbata, ya no, esa primera imagen quedó grabada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a una primera cita, una primera reunión, ¿no? Cómo quiere, ¿no? Y cómo se manifiesta, porque eso es lo que va a quedar grabado para siempre. Todo lo que tú ves queda grabado en el cerebro y lo puedes evocar, ¿no? De tal manera que puedes reconocer caras, gestos, lugares, ¿no? Si es que observas. Si ves y no hay concentración, simplemente no te vas a acordar de nada, ¿no? Hay gente que dice, estoy estudiando, pero no, he leído 20 hojas, pero no. Si no hay concentración, no sirve de nada. Como ahora mismo, muchos pueden estar viendo imágenes, viendo las imágenes que tengo, ahí hay una más, pero hay uno que está analizando y viendo cuál es arriba, cuál es el abajo. O sea, estás observando, estás dando mayor concentración. Otro sentido es de la audición, ¿no? En nuestro oído tiene tres partes. El oído externo, que es el pabellón auricular, llámese la oreja. El oído medio, que es hasta donde a veces no te limpias con el hisopo. Y luego viene el oído interno, que está en la parte interna, que cuando se inflama o entra agua te duele demasiado porque está cerca del cerebro, ¿no? El pabellón auricular o la oreja lo que hace percibir son ondas que viajan, ¿no? Y que llegan, con los sonidos en forma de ondas, llegan a tu interior, se introducen, pasan por el conducto medio, oído medio, y luego llegan al tímpano, ¿no? Para así llegar al nervio auditivo, ¿no? Y pasar al cerebro, ¿no? Acá abajo vemos los nervios auditivos, y unos hilos que persiguen a las ondas sonoras, ¿no? Longitudes de ondas diferentes que van llegando a nosotros, y eso hace que también quede grabar información, ¿no? em, la información que percibimos por los oídos, música, sonidos, voces, queda grabado. Por eso que a veces tú puedes escuchar por el teléfono la voz de alguien que te llama de un número desconocido y tú reconoces la voz y dices quién es. O tú puedes estar en tu casa despertándote y de repente escuchas que alguien vino de visita y al escuchar la voz te das cuenta que tu madrina vino de visita. O a veces te pueden poner el inicio de una canción y te das cuenta de qué canción es y la reconoces como los juegos que hay en la televisión, ¿no? Entonces todo esto porque tenemos una memoria muy importante. Igual, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es cuando pones atención, como de repente muchos de ustedes lo están haciendo ahorita en esta clase. Otros simplemente están oyendo y ahí va a quedar. Luego tenemos el olfato. Todo lo que llega a nuestro nariz son sustancias químicas, ¿no? Que van a llegar al bulbo olfatorio, que están ¿no? al interior de las fosas nasales, donde hay neuronas multipolares, las cuales van a estar conectadas a las células olfatorias, ¿no? Que son las que van a llevar información al cerebro, ¿no? Entonces, y esto también queda grabado, por eso que tú a veces dices en un sitio, esta colonia es tal, qué rica colonia, yo también lo usaba, o huele a tal persona, ¿quién ha venido en la casa, no? O huele a rochaufa, o huele a pollo, al lomo saltado, o huele a pollo a la brasa, ¿no? Y que otros animales lo tienen mucho más desarrollado. Inclusive hay un momento en que el olfato está asociado al gusto, y cuando tú estás resfriado, pierdes el sentido del olfato y pierdes el sentido del gusto. Yo particularmente cuando estoy resfriado es el día que como las comidas que no me agradan, pero que sé que son buenas. Como no siento el sabor, ¿no? Y es también la razón por la cual a veces cuando queremos tomar un jarabe feo, nos tapamos la nariz, ¿no? Entonces, todo lo que percibimos por la nariz, no, por el sentido del olfato también queda grabado en nuestra memoria. Todo, todos los aromas. Por eso reconocemos bebito, hombre, mujer, reconocemos el olor de papá, de mamá, de tu mascota. Imagínate el perrito, ¿no? Cómo reconoce mucho más que nosotros mismos. Y finalmente está el sentido del gusto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la lengua, en la cual hay una serie de papilas gustativas que determinan, pues, las sensaciones que nosotros
percibimos de un alimento. Por ejemplo, acá a la derecha ven la lengua, en la punta está la forma de reconocer lo que es los dulces, a los costados los salados, más atrás el ácido, ¿no? Al medio está el umami que lo van a buscar ustedes, y hacia atrás está el amargo. El picante no es un sabor, ¿no? Es una irritación, entonces no es un sabor. Después de cuando lleva un alimento a la boca, lo bueno es que pase por toda la lengua para poder describir realmente el sabor que tiene. No solamente probarlo con la puntita, ¿no? Hay muchas papilas gustativas que tienen según su forma, son fungiformes, circunvaladas, foliadas o filiformes, ¿no? A veces tomamos algo caliente y nos dañamos las papilas gustativas, pero lo bueno es que se recuperan al poco, ¿no? A los pocos días, ¿no? Y cuando nos quemamos la lengua, pues simplemente no sentimos los sabores a veces, ¿no? Hay una conexión, como decía, entre el gusto y el olfato, ¿no? Que se vio muy notoriamente con los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Algunos han quedado muy sensibles de ello, ¿no? Entonces, si uno quiere probar algo, tiene que hacerlo moviendo la lengua y llevando el alimento por toda la lengua. Cuando a veces decimos, esa chica me gusta, o ese chico me gusta, para mí la pregunta es, ¿qué lo has probado? ¿Es dulce, salado, amargo? ¿No? Porque no te gusta, ¿no? Una cosa que te agrade, ¿no? El gusto está en la boca, no se olviden de ello. Bien, hemos acabado con la justa. Bueno, lo único que he hecho es simplemente soy eliminar un poco de muchos ejemplos que les iba a poner, ¿no? Dada lamentablemente a la situación de que se nos fue, ¿no? Les quité su tiempito, ¿no? Pero vamos un ratito a explicar, a darle las respuestas que tienen ustedes, ¿no? Asignadas a su cuadernillo. Ya, para que tomen nota, por favor, antes de este minuto que nos queda, le voy a dictar la clave de respuestas a su cuadernillo. A ver, la 1 es, déjeme ver, B de bueno, 2 D de dado, 3 D de dado, 4 B de bueno, 5 D de dado, 6 dado, 7 bueno, 8 enano, 9 dado, 10 bueno, 11 dado, 12 bueno, 13 dado, 14 enano y 15 dado.